Muy buenas tardes, señora tutora. A continuación, la sustentación de la práctica 2. Como primer punto, se implementó el puente de Whiston y se calibró la fotorresistencia. Se equilibró el puente de Whiston cuando la fotorresistencia obtuviera su máximo valor de luz. Tenemos que, de acuerdo a la práctica anterior, el valor de resistencia cuando tenemos la máxima luz es de 505 ohmios. Para la simulación se seleccionaron R1 y R3 de 1 kilo ohmio. Calculamos Rx y pues aplicando la fórmula nos da que R2 es igual a 506 ohmios. Se efectúa el montaje del circuito en Tinkercad y pues nos dio que cuando está con máxima luz nos da 0 voltios y cuando está con mínima luz 6.58 milivoltios. Y ahorita pasamos a la página web y verificamos el funcionamiento de la simulación. Como segundo punto, se amplificó la salida del puente de Whiston. Esta salida que tenemos acá se amplificó mediante la implementación de un amplificador de instrumentación conformado por 3 amplificadores operacionales. Y se obtuvo una salida entre 0 y 10 voltios. Para efectuar los cálculos de este amplificador de instrumentación y facilitarlos, se utilizaron todas las resistencias de 10 kilo ohmios. Como se requiere que la salida de voltaje sea de 0 a 10 voltios, se calculó el valor de la ganancia teniendo en cuenta que cuando la fotorresistencia emite un voltaje de 658 milivoltios, la salida del amplificador debe ser de 10 voltios. Entonces efectuamos este cálculo matemático sencillo para determinar que necesitamos una ganancia de 15.12. Ya con el valor de la ganancia podemos ir a calcular RG. La ganancia es igual a 1 más 2R sobre RG. R que es 10 ohmios, 10 kilo ohmios, G que es 15.2. Efectuamos el cálculo matemático y nos da que la resistencia de ganancia es de 1408 ohmios o 1,4 kilo ohmios. Se efectuó el respectivo montaje en Tinkercad y se comprobaron los resultados. Vamos a pasar ahora a la aplicación para verificarlo. Tenemos acá que cuando la fotorresistencia está con la máxima luz, nuestro voltaje está equilibrado a 0 y la salida del puente de la salida amplificada nos da un valor mínimo de 2.93 milivoltios. Este valor pues es debido a la tolerancia de las resistencias. A medida que vamos aumentando el valor a medida que vamos disminuyendo la luz y va aumentando el voltaje, vemos cómo la amplificación también va aumentando gradualmente. Cuando está en 0 luz, la amplificación nos da el valor de 10 voltios. Aquí pues queda comprobada los cálculos. Continuamos con el siguiente paso, que es implementar un sistema de medición de temperatura con el sensor TMP. Se diseña la etapa de amplificación de tal manera que obtenga 5 voltios para una temperatura de 70 grados. Para este circuito se implementa un amplificador no inversor y para el cálculo de la resistencia de RG con un valor de 1 kilo ohmio. Efectuamos esta es la fórmula de la ganancia. Para un voltaje de 70 grados, para una temperatura de 70 grados, tenemos un voltaje de salida de 1.2 voltios. Por lo tanto, efectuando los cálculos para la ganancia, necesitamos una ganancia de 4.17 para que cuando tengamos 70 grados, el amplificador nos dé 5 voltios. Hallamos la resistencia RF aplicando la fórmula para el amplificador no inversor y RF nos da 3170 ohmios. Se comprobaron los cálculos con el montaje del circuito Tinkercad, lo cual nos dio preciso al tener 70 grados nos da 5.04 voltios. Igualmente, teniendo en cuenta de que no tenemos nuestra resistencia tiene una tolerancia, pues el voltaje no va a ser exacto. Aquí tenemos los 70 grados, 1.21 voltios, la salida 5.04 voltios. Acá podemos ver la parte de la simulación del sensor de temperatura con el amplificador no inversor.
Y podemos ver que a una temperatura de 70 grados, a 1.21 voltios, la salida de nuestro amplificador es de 5.04 voltios. Continuando con la práctica, el punto 4 nos pide montar en el software Proteus un filtro activo pasabajos de segundo orden con una banda de corte de 200 Hz y verificar el funcionamiento con el osciloscopio. Entonces se utilizó un filtro activo pasabajos de segundo orden Sallen-Key, como se muestra en la figura. Para facilitar los cálculos se implementaron resistencias de 1 kilo ohmio. La fórmula para hallar la frecuencia de corte en este caso es 1 sobre 2pi por la resistencia por el condensador. Despejamos el condensador y resolvemos la ecuación. Nos da que el condensador queda con una capacidad de 0,79 microfaradios. Procedemos al Proteus para verificar el funcionamiento. Acá tenemos nuestro circuito montado. Vamos a colocarle en este momento lo tenemos con una frecuencia de 1000 Hz, de 1K. Vamos a probar su funcionamiento. Aquí podemos ver cómo está atenuada la señal de salida. Vemos acá que la señal de salida es la amarilla, A, que está conectada a la salida, y D, que es la verde, está conectada a la entrada, a la fuente. Entonces aquí tenemos nuestra entrada, que es la verde, y la salida, que es amarilla, se ve efectivamente atenuada. Ahora efectuamos el cambio a 150 Hz para verificarlo. Simulamos y aquí nos podemos dar cuenta, nuestra entrada es la entrada verde y la salida es la amarilla. Podemos ver que permite el paso de la frecuencia, dado que tenemos el amplificador operacional con dos resistencias de igual resistencia. Tenemos una ganancia de 2, por lo tanto nuestra salida va a estar amplificada en 2 a la de la entrada. Aquí podemos verificar el funcionamiento de este circuito. Finalmente tenemos el ejercicio número 5, en donde se implementa un sistema de medición de temperatura con un LM35 mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620 y se garantizará un voltaje de 10 voltios a 70 grados. Para la realización de este circuito no fue posible utilizar el AD620, teniendo en cuenta de que la capacidad del computador no da para la simulación. Por fallas dice que por carga de la CPU no es posible efectuar la simulación. Durante la práctica se estuvieron implementando las técnicas de utilizar diferentes fuentes. Se utilizó también el AD621, pero en mi caso no fue posible que me simulara de manera correcta en el software Proteus, por lo cual se utilizó en su reemplazo un amplificador de instrumentación utilizando 3 amplificadores operacionales. Para el amplificador de instrumentación se utilizaron todas las resistencias de 10 kilo ohmios para facilitar los cálculos. La ganancia para obtener los 10 voltios cuando tengamos 70 grados, que son 0.7 voltios, es de 14.28 la ganancia. Por lo tanto, nuestra resistencia a ganancias es de 1506 ohmios. Acá tenemos el circuito y el resultado de la simulación. Acá tenemos el circuito. Vamos a verificar que nos esté dando la amplificación correctamente. Le damos simular y tenemos efectivamente que a los 70 grados tenemos 10 voltios. Eso como primera parte. Posteriormente volvemos a conectar la señal cuadrada de nuestro circuito. Implementamos el filtro pasabajos que teníamos en el circuito anterior y el resultado es el siguiente. Podemos notar que tenemos obviamente una señal de salida sinusoidal, teniendo en cuenta el pulso que nos está generando el circuito, el generador de señales en el amplificador. Lo tenemos configurado a 300 Hz
y podemos ver pues que la señal sale completa. Ahora cambiamos la frecuencia de nuestro reloj, le ponemos a 1000 Hz para comprobar efectivamente el funcionamiento del filtro. Acá se me pone un poco lento ya. Y aquí tenemos la señal atenuada, lo cual comprueba la implementación del filtro pasabajos, que no me deja pasar más de las frecuencias configuradas. Eso es todo por parte de la práctica número 2. Muchas gracias.